este programa trataremos la noticia de actualidad sobre guardias civiles, la agresión que hubo, que ahora India nos contará más. Y aparte también tenemos la nueva presentación de una nueva sección que nos acompañará algunos días, que es Embrochados, sobre lo más dirigido al mundo jurídico que también nos rodea. Empezamos con India. ¿Qué tal, India? Bien, pues lo primero de todo, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que nos escuchéis. Es un grandísimo honor poder estar aquí de vuelta. Alfa. Muy buenas a todos oyentes, otra vez de nuevo aquí en el programa con Noposite y nuestra nueva invitación. Cazador de leyes. Hola, buenas a todos. Gracias por invitarme y bueno, estoy a la expectativa a ver estos tres locos de la radio por donde salen hoy. Vale, pues si os parece, India, vete contándonos la noticia. Todos de aquí de la mesa lo sabemos, pero para quien no lo sepa, os lo va a contar él. Muy bien, pues para ponernos en contexto, el pasado domingo de Ramos, en la localidad de Río Tinto, en Huelva, un operativo de la Guardia Civil tenía montado un control aparentemente preventivo y bueno, se presenta un turismo con una serie de individuos de una etnia que por si acaso no voy a mencionar, en donde hay bastante presencia de clanes de droga. Y pues aparentemente estos individuos se negaron a identificarse, se pusieron agresivos ante los guardias civiles y a raíz de ello acontecieron los hechos que todos hemos visto en imágenes, donde la parte más llamativa es que un individuo de ese grupo se abalanza a un guardia civil, empieza a agredirle y lo que se ve es al resto de compañeros con aparente inacción. Y bueno, quería traer de colación esto para ver pues qué podemos sacar de aquí. Yo, al ver el vídeo, sí me fijé mucho en la inacción de los compañeros de Guardia Civil y me paré un poco a pensar, bueno, me metí en los comentarios, que se peca también de eso, empecé a ver mucha gente tirando un poco de mierda, por decirlo así, a la gente afectado, a la gente que en ese momento es víctima y, bueno, también a los compañeros por no actuar, a la gente afectado por no saber, entre comillas, porque también es complicado teniendo un grupo grande de personas y con los nervios saber manejar la situación, el no haber sabido defenderse. Gente decía en los comentarios, luego otros que los compañeros deberían haber hecho más, o que otros que es que ¿por qué no le ha pegado un tiro? Que es que tal. Y eso me gustaría abordarlo hoy, aprovechando que tenemos a Cazador de Leyes, para preguntarle también un par de cositas sobre el tema de legítima defensa y qué puede hacer también un ciudadano de a pie en ese ámbito. A ver, sí. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Vale, viendo lo que pasó con los guardias civiles, ¿qué legitimidad tiene? Bueno, voy a decir un ciudadano porque también había gente grabando que eran civiles, era gente que no estaba trabajando en ese momento como policía ni nada. ¿Qué legitimidad tiene para defender esa guardia civil ya que los otros, o sea, sus compañeros no actuaban? A ver, ahí de lo que se ve en esa escena, en ese vídeo, hay dos situaciones diferentes, evidentemente todas a la vez, que es la situación de ayuda o auxilio a un compañero o un agente y, por otro lado, el cuestionamiento del principio de autoridad, puesto que evidentemente había una persona, un ciudadano, que cuestionaba la autoridad de la gente que estaba en ese momento incluso derribado en el suelo. Yo creo que está claro la posición de la posibilidad de actuación al nivel de ayuda de ese agente, de ese compañero, para evitar daños propios y ajenos, sobre todo. Y también de apoyo, evidentemente, a ese principio de autoridad. Cosa distinta, que ese es el enfoque que creo que a veces, por razones prácticas, porque la grabación enfoca un determinado espacio y no se ve todo lo que pasa, y para, digamos, evaluar o juzgar o enjuiciar, si quieres, en la actuación de los que estaban allí, a veces falta una ampliación de foco. Esto es, tú cuando ves una imagen, pues normalmente te centralizas y visualmente puedes perder de vista el contorno o el contexto. Porque la valoración de esa situación o esa actuación policial varía mucho
Vamos, ya olvídate de ese vídeo, tú plantéatelo mucho más claro. Una pelea en ese momento o en la calle derribado un agente con un ciudadano forcejeando y 3 compañeros al lado sin moverse. Eso no, la valoración que tú mismo haces de ese hecho varía mucho si estamos hablando solo de lo que ves o si ves que justo ampliando el foco, que es lo que hablamos, esas 4 personas están rodeadas de un tumulto de gente a la espera. Si tú amplías el foco y valoras, la actuación de esos agentes puede ser correcta o incorrecta precisamente de ese contexto. Porque los agentes que ven que hay una expectación, incluso a lo mejor hostil, y una intervención mayor en ese momento, dejando que el compañero se apañe solo, que podría apañarse solo, evidentemente, pero si sea una actuación más agresiva por parte de los compañeros, puede generar una alteración de orden público mucho mayor incluso frente a ellos. O sea, sé que influye mucho. Evidentemente, si nos ceñimos al vídeo, la primera indignación es clara. Vamos a ver, aquí hay una clara agresión del principio de autoridad, que eso te legitimaría para actuar, aparte, evidentemente, de la primera, que es el auxilio a un compañero. Sí, claro, es que, claro, eso te comento viendo los comentarios. Y empecé a pensarlo más a fondo porque, claro, la primera sensación, como bien has dicho, es decir, joder, no están haciendo nada, le están partiendo los dientes y los compañeros están mirando, yo no haría lo mismo. Pero claro, si te pones en la situación de que, bueno, ahí en ese caso son varios guardias civiles. Uno sí creo que podría haber actuado en ayuda al compañero. Pero en una situación donde hay, por ejemplo, 2 policías nacionales y un sujeto muy agresivo, yo entiendo que uno de los policías no actúe y deje al compañero actuar, y ese policía que en esa situación, entre comillas, no está actuando, está dando seguridad. Porque si yo estoy revolcándome en el suelo con un sujeto, es muy fácil que me venga otro por la espalda y me clave. O me haga un mataleón o me haga una herida fuerte. Entonces está bien que esté ese compañero ahí de pie, mirando a todos lados, dando una seguridad. Porque si se acerca a otro sujeto, coño, pues él puede actuar. Y ya avisar y que vengan más. Que eso es lo bueno, que no es como a lo mejor hace muchos años, que bueno, eso no lo viví, pero también como pasa en Estados Unidos, que va un policía en un patrulla. Ya no es así, al menos en España, un aviso en 3 minutos te vienen 20 patrullas. Sí, ¿no? Forma parte del protocolo de actuación, ¿no? Aunque luego el atestado lo hace solo uno de los patrullas, pero en el momento aparecen 3, 4 normalmente todos los que están en la zona. Pues yo tengo una opinión totalmente distinta a la vuestra. Yo lo que veo en el vídeo es una incompetencia por parte de sus compañeros. Eran muchos y aunque hubiese mucha gente, pues ahí estás. Y si me tienen que... Yo hablo de personal, de lo que haría. Yo si veo que le hace una montada, como le dice, le está pegando, yo le cojo y le tiro para atrás. Le intento reducir porque igualmente, podría haber pasado igualmente que los 100 que había el resto hubiese venido igualmente, pero ya tienes a uno menos. Porque el de los dientes, no creo que con 3 dientes fuera se hubiese pegado con los 50. Entonces ya cuentas con un guardia civil menos. Y no te llevas a ningún detenido porque entre 4 con 50 te mueres. Entonces yo creo que ahí había mucha gente para dar seguridad. En el vídeo yo creo que se ven 5 guardias y solo enfrentándose a uno, era un 1 contra 1. Yo creo que al menos uno se podría haber metido, sí. Porque con el simple hecho de la gente que sabemos, o a mí que me gustan las artes marciales, sé perfectamente que si le empujas al de la montada le tiras al suelo, porque estaba montado y encima no sabía ni montar ni nada y le estaba pegando. Si lo hubiesen empujado y le hubiese caído al suelo, ya lo hubiesen podido engrilletar y ya está. Y aunque haya luego problemas, al menos tienes a 5 guardias. Pero es que en ese momento pasaron de ser 5, pasaron a ser 4. Y de 4 pasaron a ser ninguno, porque al final el detenido fue horas después. Entonces, ¿tienes algo que decir, India? Sí, pues quería comentar que lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad son entidades bastante jerarquizadas, y especialmente la Guardia Civil, por su parte militar, tiene también como mucha jerarquía y tal. Y bueno, hay que tener en cuenta que en una situación así con mucha tensión, tal y como está la cosa hoy en día en España, se corre mucho más riesgo
actuando que haciendo omisión, por así decirlo. Eso, y que también, teniendo en cuenta que el agresor era de una de estas etnias protegidas que son muy familiares, que tienen mucho arraigo, como ha comentado antes Cazador, podía producirse mucho riesgo de que saltase todavía más el orden público y saltase toda esa muchedumbre en defensa del agresor. Y bueno, y nosotros estamos ahora aquí comentándolo tranquilamente, pero en aquel momento, con la tensión, con la adrenalina, quién sabe qué habríamos podido hacer. Esa es mi opinión. Toda la razón. Sí, es lo que comentaba yo antes, que había muchos guardias, había muchos compañeros, y unos, coño, con que se queden 4 dando seguridad, vale, pueden venir 50 personas, pero es que no son 4 civiles, son 4 guardias civiles preparados, supuestamente, según nuestro Ministerio de Interior, y que pueden ejercer una seguridad sobre, no, a lo mejor 50 personas es que es mucho, pero 10, sí, se puede complicar, pero tienes tu defensa, tus cosas. También hablando, bueno, lo hablamos con Juan del Sub en el anterior programa, que os invito a todos a pasar y verlo porque está muy interesante. Y comentamos el tema de la formación en los policías y guardias civiles, que tiene que ir un poco de su mano, el que se lo tengan que pagar ellos. Pero es otro tema aparte, eso es para hablarlo con gente ya dentro del cuerpo y, como bien hemos dicho, también gente de sindicatos y tal, que nos cuenten todos un poco su versión. Pero en caso de legítima defensa, porque se han visto muchas actuaciones, la que fue, creo que fue en Badajoz, me corregí, es que no sé, de 2 guardias civiles, un hombre con un machete, que ellos iban echando para atrás, no sé si era Badajoz, creo que sí, ¿verdad? Sí, lo de que iban para atrás, quédate ahí. Sí, y correcto. no hacían caso. Ah, sí. Caso omiso. Y que el individuo se hacía como el dueño de la calle. Correcto. Y yo le pregunto a Cazador de Leyes, ¿está realmente una fuerza y cuerpo de seguridad, ya sea del Estado o no, a ejercer esa legítima defensa? ¿En qué casos? A ver, nosotros somos conocedores, pero para que nuestros oyentes lo escuchen de manos de un experto, porque usted es abogado, que nos comente, y si nos puede generar una anécdota ficticia, si no quiere usted hacer una real, de algún supuesto que haya tenido parecido. A ver, el uso de la fuerza, el uso de la fuerza en cualquiera de las situaciones, y estamos hablando de un uso de arma de fuego, por ejemplo, porque en esa situación en la que había, digamos, un acometimiento con arma blanca, la primera, después de las órdenes verbales de parada, que evidentemente eran desobedecidas claramente, pues ya el planteamiento para neutralizar esa agresión, entre comillas, era evidentemente plantearse o no el uso de arma de fuego. Aquí es una situación que resulta clave al final en la actuación policial normalmente, porque precisamente el arma de fuego es casi la última ratio, el último motivo. El uso de las famosas pistolas Taser, que en parte ya intenta promocionarse en algún cuerpo policial, puede, digamos, porque la actuación y la eficacia de una actuación policial a veces depende simplemente de neutralizar la amenaza. Y esa situación real que veíamos en el vídeo de que los... creo que eran, no sé, eran guardias civiles también, me parece. Sí, eran guardias civiles. También, sí. Que la primera reacción era ir hacia atrás, caminando hacia atrás, y de hecho creo que regresaron hasta el domicilio del agresor, Sí, físicamente, muchos porque metros. tuvieron... Claro, tú lo que piensas es qué estaba pensando en ese momento la gente, porque estaba viendo que la única fórmula era enfrentarse abiertamente, porque evidentemente el agresor seguía avanzando y seguía con el arma en la mano. Entonces, la única baza que le quedaba era el uso del arma de fuego. Y evidentemente en la cabeza tenía él que el uso de arma de fuego no era recomendable porque podía jugarse, plantearse, que supongo que no sé si en la oposición nos han planteado esa hipótesis, el tener que matarle o el famoso disparar a zonas no vitales. Que es inviable. O sea, no lo han explicado muchos profesores y eso es muy complicado. Con las pulsaciones tan altas, una situación de tanto nerviosismo, disparar a un pie, al dedo meñique, lo veo complicado.
la masa grande, lo primero que ves es pecho. Incluso conocemos a uno que perteneció al ejército antes de ser policía nacional, que decía que él era experto tirador en el ejército y que sabía perfectamente que si le pasaba una de esas situaciones no sabía si iba a dar no lo veía claro que iba a dar una parte no vital, porque él ha disparado muchas veces en diana y ha dado siempre a dianas bien, pero en ese momento dices que tú disparas a lo que ves, no te fijas a dónde estás disparando. Incluso hace poco salió, gracias a Dios, hubo justicia, y a una familia que denunció a unos policías nacionales que entraron a una casa de Vallecas donde el sujeto acometió con un cuchillo a los 2 agentes y los agentes realizaron 22 tiros. Ah, sí, lo recuerdo. Y dijeron que fue aposta. Los policías lo dijeron. Y dice, uno de ellos era instructor de tiro y decía, yo estoy capacitado para dar partes no vitales, pero en ese momento, en un pasillo de 50 metros, tú no sabes a dónde disparas. Tú disparas salvándote la vida. Y cualquier persona lo hace. Entonces, a mí lo que creo que están desprotegidos los policías son que hay mucho miedo detrás de las consecuencias que puede ser utilizar el arma. Pero es que te juegas o que te juzgue un juez o que te juzgue San Pedro. Es que, claro, es complicado. Entonces, antes que llore mi madre, que llore la suya. Entonces, es complicado también porque el no saber qué te puede pasar, y encima hay mucha desinformación sobre eso, porque ya nos lo dijo Juan aquí, que están protegidos, que es que los sindicatos lo saben, lo que tienen que hacer y para ellos se les prepara en Ávila. Pero el simple hecho de decir, es que me estoy jugando el puesto y a lo mejor llego a mi casa y dejo a mi familia sin un sueldo, ¿qué hago? Porque hasta que se resuelve lo jurídico y esas cosas, suspensión de empleo y sueldo. Y ya está. Y estás 6 meses o 1 año sin empleo y sueldo. Que eso para familias que a lo mejor solo es el marido el que trabaja, estás jodido. Y no se pasa bien, y eso ahora lo hablaremos. Creo que tienes algo que decir. Quería añadir un poco de esperanza en este abismo, y es que para alegría de los opositores que nos estáis oyendo ahora, cada vez hay más sentencias judiciales que avalan la legítima defensa en las armas blancas, incluyendo también las armas contundentes como un bate de béisbol o un martillo, que podemos decir que están poco a poco equiparándose en cuanto a peligrosidad y forma de repelerlas. Porque es lo que yo he comentado muchas veces también. Es una distopía el querer que si una persona me viene con, bueno, vamos a decir un martillo gordete, un martillo gordo, que también pasó a 2 guardias civiles, no sé por qué, fue a 2 guardias o no sé si fue a 2 policías nacionales, que había un sujeto con una maza bastante grande y un machete o una especie como de hacha en la otra mano. Y no realizaron tampoco disparos. Y lo llegaron a tirar a uno de los compañeros al suelo y le llegaron a dar 2 o 3 tocadas, con una con la maza y otra con el machete / hacha. Y es un poco eso, como ha comentado Eco, que estamos equiparados. La justicia poco a poco nos va defendiendo más, nos va a defender más. O sea, que no hay que tener ese miedo, hay que saber seguir los principios básicos de actuación y el protocolo de actuación con el arma de fuego. No puedes disparar porque sí, porque lleve un boli. Para eso tienes una defensa. Pero si lleva un cuchillo, pues yo no... hacía un poco el protocolo de parar, pero es que un cuchillo a 7 metros es más letal que un arma. El arma se te puede encasquillar, puede fallar. El cuchillo no. El cuchillo se lo da a cualquier persona sin experiencia y puede acabar con otro sujeto. Puede matar a alguien. Pero tú le das un arma de fuego a una persona sin experiencia y ya te aseguro yo que es más difícil que mate a una persona. Porque se puede encasquillar, puede fallar, las pulsaciones, el tal. Y por eso era el tema de los supuestos y los casos de la justicia, como bien ha dicho Eco, que es muy lenta, sobre todo en estos casos que tiene un miramiento muy objetivo y el juez tiene que hacer un trabajo un poco más fuerte en los casos de defensa de policías. No, sí, lo más importante creo es no llegar, o sea, si se produce, pues evidentemente hay que abordarlo, pero no llegar a esos momentos
críticos, porque el estrés emocional que comentáis es básico. O sea, podemos aquí hablar en petit comité, en una mesa, como muy alegremente de, no, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Son situaciones muy de estrés que hasta que no se te producen, sinceramente, por lo que comentan, digamos, los protagonistas, a veces no sabes cómo vas a responder. Y pasa a nivel de ciudadano normal, de que tú puedes decir, no, pues si me viene le doy 2 calzas. Hasta que no se te produce realmente esa situación emocional de estrés en el momento, realmente no sabes si te vas a venir abajo, o sea, porque estamos hablando de que somos humanos, depende del día que te toque. O si te vas a venir arriba y simplemente, sin mucho más esfuerzo, le vas a reducir y le vas a dejar tranquilo. ¿Vale? Entonces, la labor, evidentemente creo desde fuera de la educación como futuros agentes que queréis ser, es evidentemente recibir esa preparación para que ese estrés emocional se va a producir igualmente, pero que tengas los elementos necesarios para abordarlo y que tengas unos criterios de actuación. En la minisección que me habéis dejado incrustaros ahí, curiosamente, no sé si vais a entrarla ya o la dejáis para después. Ahora un momento, quiero decir yo una cosa. A ver. Que hablando sobre ese tema, hace poco tuve la suerte de poder hablar con un policía que ha efectuado disparos y acabó con la vida tuvo que acabar con la vida de una persona, él y su compañero. Que este policía ha estado mucho trabajando en Madrid, que es donde se dice que hay mucha peligrosidad y hay muchas cosas, y yo lo asumo, pero me dijo a mí que no te lo esperas. Aun estando trabajando donde trabaja, que es en un pueblo, está en Burgos, es un problema que un tiroteo, un arma de fuego, la puede tener cualquiera. Y da igual, porque los casos que estamos viendo, por ejemplo, lo de los guardias civiles, es un pueblo de Huelva, que no te puedes imaginar que a lo mejor esas cosas pensamos que en Madrid o en Barcelona pueden pasar más porque son ciudades grandes, pero es que ahora mismo las armas de fuego son más populares también, y lo de los cuchillos aún más. Aquí en Madrid te puedes encontrar a cualquier persona y llevan cuchillos. Machetes. Los machetes son, lo he visto y son... Y aquí, este fin de semana, por ejemplo, ha habido una reyerta en un Burger King en Usera, que salieron 20 pandilleros de bandas latinas y que encima dentro había niños. Que cómo tú le explicas a los padres qué son. Porque salía la gente en las noticias cuando fueron, explicaron que es que a un niño estuvo a 1 metro de que le diera uno. Es que los padres tuvieron que ponerse a su hijo detrás de la espalda para protegerles de eso. Y esas cosas pasan tanto en Madrid como en Barcelona, y hay que intentar formar a los policías para que sepan repeler eso, porque como no lo repelan o van contra la Policía Nacional, o también pueden ir contra otra persona que esté cruzando la calle. Y eso es algo grave y un problema muy grave que tenemos. Dentro del tema de la juridicidad, en el delito, entra la legítima defensa y el actuar porque es tu trabajo, básicamente. Y una de las cosas no es solo defenderse a uno mismo, no es que esa persona vaya a cometer hacia ti contra ese machete, es que vaya a cometer hacia un tercero, o veas que pone en riesgo la seguridad ciudadana, la tranquilidad de ese Burger King. A ver, estamos hablando siempre de lo mismo, es la legitimación del uso de la fuerza. Para bien y para mal, la legitimación en un Estado democrático, el uso de la fuerza se delega en las fuerzas y cuerpos normalmente de seguridad del Estado, a nivel policial, nacional, local, autonómico. Bien, esa delegación les legitima precisamente para que solo determinados ciudadanos, en este caso agentes policiales, puedan ejercer la fuerza en respeto, digamos, del ordenamiento jurídico a todos los niveles. O sea, ese consenso que todos los ciudadanos, para poder convivir, nos hemos
nos hemos dado, entre comillas, no hemos votado todos, todo, pero hay un consenso para poder tener esa convivencia en la que determinadas personas son las únicas que pueden ejercer la fuerza legítimamente, con carácter general. Eso supone también una responsabilidad, por supuesto. O sea, el hecho de que una persona tenga una pipa no quiere decir que en una discusión empiece y la saque. O sea, estamos hablando de que todo conlleva unas reglas y evidentemente la función de la policía es proteger a terceros y a sí mismos, evidentemente. Y en esa función es precisamente lo que le da esa fuerza y lo que le da esa legitimidad frente al ciudadano normal. Evidentemente, eso conlleva a pie de calle muchísimas cosas, porque no solo vas a tener el recurso de la fuerza, precisamente que nos pasa en todas las profesiones. Tienes que desarrollar otras habilidades, porque en ese momento, por ejemplo, en ese Burger King, quitando al payaso de las hamburguesas, tienes que sacar, por ejemplo, desalojar a todo el local. Correcto. Entonces, eso no se hace con arma, el desalojo. Hay una parte que será acometer la agresión, que lo mismo está o ya no está, pero hay una serie de habilidades que llevan desde el trato al ciudadano hasta el uso de los distintos medios coactivos, no solo el arma. Habláis de defensas de la porra extensible, alguna otra fórmula. Y todo eso viene, como es lógico en otras situaciones, por la educación que tiene que recibir el agente y que le da esa seguridad de que, sabiendo que en determinados márgenes puede usar esos recursos, pues evidentemente está haciendo una función social. O sea, aquí hay que ver al policía no como un agresor más en el mundo ciudadano, sino que estamos hablando de un defensor de los derechos fundamentales, que a veces se nos olvida. O sea, y hay que recordarlo, porque hay algunos policías que a veces piensan demasiado y creen que están hablando de otras cosas. No, aquí, gracias a Dios, la policía, entre sus fines, y tenéis los códigos de conducta, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, veréis que uno de los mandamientos o decálogo es la defensa de los derechos fundamentales de todos. Vale, pues Quería debatir, tratar un asunto con Cazador. Y es que aquí, con la ley en la mano, con la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5, el que rige los principios básicos de actuación, en su segundo apartado, el de relaciones con la comunidad singularmente, nos habla de que en el ejercicio de sus funciones deben actuar con la decisión necesaria y sin demora, bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, en la utilización de los medios a su alcance, y luego que solamente deben utilizar las armas de fuego en situaciones que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, integridad físico o la de terceros. Y vale, a tenor de lo que acabo de leer, quería ponerle a usted, Cazador, en el supuesto de que un policía local, por ejemplo, va en la calle y se encuentra un hombre con un cuchillo, estaría con la ley en la mano, por así decirlo, legitimado para encañonarle y abatirle, o tendría que, por ejemplo, esperar a que el individuo con el cuchillo acometiera contra él o se acercase peligrosamente. Bueno, lo primero, ¿he dicho que era mecánico de coches? No lo he dicho, ¿no? Es que pensáis que soy abogado, y entonces, claro, a veces Bueno, lo soy, pero bueno, como me estáis presionando y no me habéis metido la cuña de publicidad de mi sección todavía. Ahora. Responde y te la ponemos. Respondo. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Lo primero es, hay que ver evidentemente si el hombre, el chaval, se está haciendo un bocata con el cuchillo. O sea, hay que ver el elemento, que es el contexto que hablábamos antes. O si es afilador, que ojo. Y si es afilador, el hombre, ¿cómo es? Pasa por el barrio, el afilador. El afilador de cuchillos. Entonces, una vez que sabes y percibes que no es el afilador del barrio, o que no se está haciendo el bocata del desayuno, pues entonces tienes que evaluar si hay una situación de riesgo, ¿vale? Y evidentemente, si hay una situación de riesgo, es parte de tu trabajo, evidentemente, prevenir la lesión propia y la de terceros, sobre todo. Y por tanto hay que actuar. Eso sí, hay un tema muy interesante que ya no cabe aquí, supongo, que es el tema de la salud mental.
el del tema de la salud mental, que lo vemos los abogados a pie de calle cuando asistimos detenidos, pero que evidentemente antes lo percibís los agentes, futuros agentes, en el tratamiento al ciudadano, que hay situaciones de esa agresividad en la que lamentablemente el agresor también es una víctima. Y eso hay que evaluarlo bien, precisamente también en defensa de los agentes, porque no es lo mismo un acometimiento expreso y voluntario o el acometimiento que hace una persona con un brote psicótico, en la que tú percibes o te han trasladado los familiares que hay una situación de enfermedad. O sea, que te está agrediendo a ti, pero no porque quiera agredirte a ti. Podía ser en ese momento otra persona que pasaba por allí. Y tienes que evaluarlo. Y yo creo que hay que tener en cuenta ese dato para actuar también en consecuencia. O sea, porque no es lo mismo un agresor que te quiere agredir, matar incluso, porque sabes que si te da una vez te va a dar dos, porque lo que busca es eso, de una persona que solo tiene un brote psicótico y te lanza un tiento, pero a lo mejor no te lanza más, porque esa situación no te busca a ti exactamente. ¿Me explico? E incluso eso para reducirle. Que a veces somos humanos y claro, si te intentan matar, pues la primera claro, va después de otra. Yo no me espero a la segunda. No, pero que una vez reducido, ahí hay a veces un exceso de atención policial en el que una vez reducido, pues hay una reacción excesiva de la fuerza. Es evidente que de por sí hay que negarla, pero incluso más cuando tratas con un enfermo. O sea, una cosa es reducirle y otra cosa es una vez reducido, ya está. Meterme la cuña, hombre, de verdad. Creo que ese punto es bueno para que enlaces con lo que querías hablar claro. de embrochados. Entonces, voy a silenciar a todos para que no me molesten. Pues, bueno, me hace especial ilusión el poder compartir esta nueva sección que se incorpora a Opposite al programa El Bar de Enfrente, que es un programa dirigido a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pero igualmente también estamos unidos con el mundo de los abogados, que a veces nos salvan cuando injustamente somos condenados, o a veces también están del otro lado, que eso nunca hay que olvidarlo. Así que voy a... Vale, y después de esta música que va a ser el comienzo de Embrochados, le doy paso para que presente un poco su sección a Cazador de Leyes. Bueno, buenas, ahora ya sí, tenemos mini sección, muchas gracias, creo que no durará más de hoy, así que este capítulo tenéis que guardarlo. Vale, él traía una perla, porque aquí yo creo que hay que dar solo algún detalle pequeño, si os quedáis con el detalle estupendo, ¿vale? Porque si no, esto aburre a las ovejas. ¿Sabéis lo que es la regla de Tueller? No tengo ni idea. Sí, conozco la regla de Tueller. La regla de Tueller te lo he contado antes, claro. Pero la conocía anteriormente. No. Eso no se lo había comentado usted. Nosotros es que dimos un curso donde un policía nacional ya nos explicó sobre armas y nos explicó y nos puso vídeos ejemplos de esa regla. ¿De la regla de Tueller? Sí. Sí. Bueno, la famosa regla de los 7 metros. Pues muy... Vale, lo que he comentado antes, de los 7 metros es más letal un cuchillo que... Sí, claro. Bueno. Alfa, vale. Estamos a 5 meses de la oposición. Como sigas así, vas bien. No, coño, que no me sabía el nombre de la teoría. Me sabía la práctica, pero no el nombre. Pues hay un artículo muy, muy curioso y además muy entretenido también, porque de un profesor de Derecho, Marcos Chávez Carón,
y que si es posible quiero engañarle también para que venga al programa, y que precisamente aborda lo que se conoce como regla de Tueller, que es en el año 1983 un sargento del Departamento de Policía de Salt Lake, eso es muy americano, lo de Salt Lake, publicó un artículo precisamente en la revista SWAT, que esto engancha muy bien con la canción de la sección, no estaba buscado, y que se titulaba How Close is Too Close? O sea, ¿cuánto de cerca es demasiado cerca para poder reaccionar a una agresión exterior? Y aborda precisamente esas situaciones de una agresión por parte... la regla como tal se aplica para poder razonar la situación que estabais comentando desde el principio de legítima defensa. ¿Cuándo se puede alegar en una situación ya de un tema penal en que estás denunciado por una agresión? Normalmente estas cosas llegan a juicio porque ha habido un fallecimiento, has matado al agresor. Entonces, en esas situaciones en que se pueda plantear esa eximente de legítima defensa en base a esta regla. Esta regla parte es muy curioso, como os digo, el artículo aborda una serie de experimentos por parte de policías entrenados frente a una agresión a determinada distancia. Se preveía más o menos que la posibilidad de repeler una agresión directa tarda unos 2 segundos el agente con un arma enfundada en analizar la agresión, desenfundar y repelerla. O sea, y depende de... Entonces se planteaba la posibilidad de que esa regla, digamos, explique y justifique la necesidad de esa, pues evidentemente una reacción total, por así decir, de disparo y muerte del agresor. Y creo que esa está en la línea que avanzabais de poder tener mecanismos de defensa, evidentemente que no es solo para la gente, sino también para terceros en ese momento, y curiosamente aborda los supuestos que los hay. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 2024 en relación a un guardia civil, precisamente, y le absuelve en base a esa regla, porque se llega a demostrar que hay una agresión con arma blanca y por la situación de contexto, que es evidentemente el caso concreto siempre va a influir, el caso concreto, o sea, esto es una regla general, pero que hasta que no se analice caso a caso no sabe si en ese caso sí había o no posibilidad de legítima defensa. Y si os quedáis con esa idea para algún rato entre oposición y oposición, mejor. Quiero decir, aparte, que nos escuchan, sé que nos escucha un sindicato de guardias civiles, una asociación de guardias civiles, porque no pueden tener sindicatos, ya que es un cuerpo militarizado. Sí, solo asociaciones. Asociaciones de cabos y de gente de la Guardia Civil, que digo que nosotros tenemos mucho cariño a los guardias civiles, porque hoy les hemos tirado mierda a todos los guardias civiles. Hombre, no. No, nada. Hemos intentado sacar los temas. Es verdad que las actuaciones de Policía Nacional pues son más comunes, pero cuando sale alguna de Guardia Civil de algún pueblo sí que es verdad que se le da más bombo, porque seguramente si salimos aquí ahora mismo y vamos a la comisaría, seguramente que tengan miles de historias que no salen en ningún lado. Correcto. Ya después de esta breve introducción de la sección de embrochados, que sí que va a durar más y seguramente traigamos aquí a mucha gente más invitados, como los que tenemos pensados, y que me gustaría decir que mucha suerte a todos los opositores a Policía Municipal de Madrid, que dentro de poco están el examen de teoría. Y entonces me gustaría decirles que ánimo, que lo intenten, que lo saquen. Animo a los demás que queremos ser policías nacionales y guardias civiles a presentarse a varias oposiciones, aunque no sea la suya, pero por practicar o por ver un poco lo que es presentar el examen. Aquí tenemos en la mesa a 2 personas que ya se presentaron una vez para luego. Entonces, en una vez no se saca nada. Yo creo que es bueno abrirse. Hay muchos cuerpos de policías. He visto muchas cuentas de polinfluencers que dicen que los demás, como la policía local, es menos. Todos somos compañeros, todos hacemos las mismas funciones. Aquí en la Policía Municipal de Madrid, que es la que más contacto tengo y que van a venir gente,
se sabe que hacen sus funciones como todos y que hay muy buenos policías municipales, muy buenos nacionales, muy buenos guardias civiles y muy buenos policías locales, Erchaina, Navarra, Canarias, que aunque hace poco salió un vídeo de que uno había dado 3 vueltas de campana con un coche de la policía canaria porque se olvidó dar el freno, tiró de freno de mano o algo así. También son buenos policías, aunque cometan errores, todos somos rotonda personas. Sin fuente, rotonda de fuente. De frente. Es verdad. Sin Disléxico. fuente, disléxico perdido. Tú, espabila la oposición, No, ¿eh? sí. Bueno, ¿queréis decir algo más? ¿Quién se ha presentado más? ¿Alguna oposición ya? No, a Nacional solo. ¿Nacional una vez? Sí. Física fue terrible. Llevaba un mes preparándome la física. Chicos, entrenar, correr, hacer circuito, llevar unas zapatillas que no resbalen, porque yo probé el suelo, sabía raro, sabía sudor. O sea que llevaros zapatillas que no resbalen en el parqué, por favor. Y así ya os evitáis al menos pasar a la segunda prueba. Y también entrar frescos. No hagáis como un servidor que tenía las físicas y el día anterior estaba entrenando y destruyéndose. Claro, es que... Lo cual desembocó en que el hombro izquierdo casi se jubilaba, pero no pasa nada. Hay que seguir. Eso es lo importante, mantenerse resiliente. Hay que sacar un Yo ese año me cagué y yo dije, yo no voy porque me iban a dar por todos los lados. O sea que para los tres es casi mejor el cambio de sistema. Primero preguntas teóricas. A ver, no porque lleve mal la física. Ahora mismo las físicas las pasaría sin problema, pero porque ya llevo desde septiembre preparándomela y esforzándome y currándomelo, que a mí nunca me ha gustado correr y ahora pues poquito a poco me va empezando a gustar. Y no gustarme, es también, bueno, hay que sufrir las cosas un poco si quieres conseguir algo. El sacrificio, que ahora mismo la cultura del sacrificio en mucha gente de mi edad, por ejemplo, de nuestra edad en general, no se ve. Se prefiere lo fácil y lo rápido a lo sacrificado, que te lleva un par de añitos sufriendo, pero que luego es una recompensa eterna, como han podido decir muchos profesores nuestros que son para nosotros mentores, que dicen, chicos, que a lo mejor estáis 3 años aquí reventando de estudiar, pero... Que hay uno que me está escuchando y yo se lo digo, eres un cabrón, te has ido a Las Vegas, coges, subes fotos... Y me cago en mi vida, yo estudiando y palmando aquí estudiando, que tiene que venir al programa porque es uno de los primeros profesores a que se lo dijimos, porque para mí pues ha actuado como dices tú de mentor. Efectivamente. Y ahora está en Las Vegas el cabrón. Joder. Y claro, tío, te quedas así y dices, coño, es que cómo no voy a estudiar si puedo estar ahora en Las Vegas. ¿Está trabajando en Las Vegas? No, está de viaje de lujo. Hay que gozar, coño. Bueno, pues lo que decía, ya vamos a cerrar el programa. Muchas gracias a todos por venir. Mucho ánimo a todos los opositores que van a ir a Policía Municipal. No sé si habrá otras policías locales que hayan abierto ya las plazas. El día 25 de abril se cerró las de Municipal, así que ya no se puede presentar nadie. Mucha suerte a los que se presenten, estudiaros tráfico, que es lo único que cambia a Policía Nacional. Y muchísima suerte y luchar por lo que queréis. Es simple. ¿Algún consejo más? Pues para despedir, quería dejarle este mensaje a los opositores que nos estáis oyendo, y es que el orden de los factores no altera el producto final. No importa que hagáis antes las pruebas físicas, que hagáis antes el examen. Vosotros mentalizaos en ser los mejores, que vais a estar aquí para ayudar a nuestra gente, que eso es lo más importante. Vale, perfecto. Y qué más decir también, chicos, disfruten el proceso. No se martiricen. Alguna lloradita caerá, pero intentar ser felices durante todo el proceso también selectivo, el de oposición, estudiar con ganas, aunque toque prevención en riesgos laborales. Yo que sé, pillarla con humor, reíros de los comités de seguridad, hacer los chistes o algo, porque luego entraréis y que tenéis que recordar este momento de oposición con alegría. Yo he hecho grandes amigos opositando, o sea que os animo a todos que deis fuerte, que no os rindáis nunca y que si tenéis que, por salud mental, hacer una parada de una semana, que sea una semana, pero la semana y un día siguiente a estudiar otra vez, a correr y a ser felices. Yo lo de que has hecho amigos no lo comprendo, pero lo demás sí. ¿Algo que decirnos? Yo encantado de haber compartido este ratito con vosotros y la verdad, yo
os envidio como opositores y que estéis ahí peleando, que lleva su tiempo, evidentemente, y lleva su esfuerzo. Pero luego cuando se saca, no sé si será un sueldo en Nescafé, pero desde luego ayuda. Pues esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y esperemos estar dentro de poco de vuelta.